Bien, buenos días a todos. Antes que nada, pues quiero una vez más darle las gracias al Instituto Humboldt por esta iniciativa de generar este espacio de discusión acerca del tema de valoración de servicios ecosistémicos. Y aunque ya estamos en el segundo día, quiero darles la bienvenida aquí a la Universidad de los Andes, a la Facultad de Economía y a este esfuerzo que también estamos haciendo desde la facultad por incorporar estos temas ambientales dentro del proceso y dentro de las herramientas de la economía. Este es un trabajo que les voy a presentar que hicimos conjuntamente con Rocío Moreno y con dos estudiantes de la maestría en economía, que son Melissa Rubio y Camilo Andrés Gutiérrez. Y quise ponerle este título, o quisimos ponerle este título de Conciliando Enfoques, porque creo que la principal señal que queremos dar con esta presentación es que, más que esa idea de estar pensando en generar barreras entre las líneas del conocimiento y decir, aquí está la economía neoclásica, aquí está la otra economía, aquí estamos nosotros. Más que eso, yo creo que lo que se trata es de poner todas esas iniciativas y todas esas herramientas, toda esa batería de herramientas para lograr ese objetivo final que creo que todos estamos de acuerdo, que es la conservación de los ecosistemas y de sus servicios ecosistémicos. Bien, y quiero empezar contándoles un poquito por qué surge la idea de hacer este ejercicio. Y está basado en la idea del tema de las áreas marinas protegidas. Cuando se piensan o cuando se diseñan áreas marinas protegidas, pues se asume que es una muy buena estrategia para conservar los ecosistemas, para proteger las zonas costeras y las zonas marinas. Pero usualmente se mira mucho los beneficios que esa creación de áreas marinas le genera a la sociedad y a veces se deja por detrás o se minimiza el impacto que la creación de esas áreas marinas protegidas genera sobre las comunidades locales que tradicionalmente dependen de esos recursos y muchas veces es su única fuente de generación de ingresos, ¿cierto? Y cuando se hace valoración económica con respecto a áreas marinas o respecto a áreas protegidas en general, pasa algo similar, ¿cierto? Se concentra mucho el análisis en cuáles son los beneficios que genera la protección de esas áreas, cuáles son las posibilidades, digamos, las mejoras en términos de la conservación que se genera, pero también se ignora o se tiene poco en cuenta el impacto que esto genera sobre las comunidades locales. Entonces, esas herramientas de la valoración a veces no incluyen esas herramientas que pueden capturar la importancia o el valor que estas áreas le proveen a sus comunidades, ¿cierto? Por otro lado, utilizar esas herramientas de valoración económica tradicionales con comunidades locales tiene varios retos y cuestionamientos muy fuertes. Por un lado, los sistemas y las escalas de valores pueden ser diferentes porque la concepción de las comunidades locales con respecto a los recursos no necesariamente está basada exclusivamente en los valores económicos derivados de esas áreas, sino en otros valores como ya hemos visto a lo largo de estos 2 días. Por otro lado, hay un tema importante y es lo que llamamos el efecto ingreso. Los ejercicios de valoración basados en encuestas o ejercicios de valoración que se llaman con las técnicas de preferencias declaradas, dependen mucho del ingreso de la persona, porque uno tiene que acotarlo al ingreso de la persona. Y si tenemos comunidades locales de bajo nivel de ingreso, necesariamente esa valoración también nos va a dar un valor mucho menor de lo que realmente sería. Y por último, pues utilizar este tipo de cuestionarios detallados, extensos, puede llegar a ser complicado con comunidades locales que a veces tienen bajos niveles de educación y no necesariamente pueden entender fácilmente esos cuestionarios.
Por otro lado, ya hemos discutido en estos 2 días acerca del tema de la noción de qué es lo que queremos capturar cuando hablamos del valor económico total, ¿cierto? Hemos hablado del enfoque, digamos, eminentemente antrópico en el cual se basa la economía neoclásica, donde tenemos efectivamente valores de uso y valores de no uso, pero también se ha hecho muy relevante y cada vez es más relevante reconocer que hay otros valores, valores deontológicos, valores no humanos asociados a la conservación, ¿cierto? Valores culturales, lo hemos discutido mucho en este par de días, e incluso hay otros valores que tienen en cuenta enfoques biofísicos, ¿cierto? Como el valor de seguro, el consumo físico, los flujos de energía, que no necesariamente están asociados a valores económicos, ¿cierto? Tendríamos entonces como que desde el punto de vista de la economía neoclásica podemos capturar algo desde el punto de vista del paradigma antropocéntrico o paradigma utilitario, pero tenemos otros paradigmas no utilitarios donde está un tema que creo que se ha vuelto muy importante y es reconocer que hay valores que no se capturan de forma individual, sino que son valores culturales o valores que se capturan a nivel de grupo o a nivel de comunidad, ¿cierto? Lo que llamamos el valor colectivo. Entonces, en todo este marco, lo que quisimos fue como darle respuesta a esa pregunta de si es posible encontrar o diseñar o proponer por lo menos una metodología de valoración que nos permita capturar diferentes dimensiones de la importancia o del valor que las comunidades locales le dan a el territorio donde están y que nos permita capturar cuál sería su disponibilidad a aceptar ante acuerdos de conservación, por ejemplo, por el hecho de restringir las posibilidades de pesca o las posibilidades de utilización de sus recursos. Este es un proyecto que está enmarcado entre un proyecto mucho más grande, fue un proyecto que hicimos para el America's Business Council con el soporte técnico y científico de la National Geographic y le apuntaba a eso, a tener una idea de cuáles eran los valores o cuál era la importancia de generar una red de áreas marinas protegidas en el país. Hicimos 5 ejercicios diferentes, teniendo en cuenta la percepción de los hogares, tanto costeros como no costeros, la percepción de los buzos, la percepción de los servicios ecosistémicos de protección costera y de captura de carbono, lo que se llama ahora el Blue Carbon. Hicimos este ejercicio con pesquerías para ver cuál era el impacto de áreas marinas protegidas sobre pesquerías y por último hicimos este ejercicio con comunidades locales como para tratar de poner todas esas dimensiones juntas y poder tener un análisis mucho más detallado. Lo que les voy a presentar es entonces esta parte de cómo lo hicimos, el trabajo con las comunidades locales y cómo desde ese punto de vista tratamos de entender ese aspecto de la importancia que ellos le dan a las áreas marinas protegidas y las implicaciones de esa creación de esas áreas marinas protegidas. Bien. Ya. ¿En dónde lo hicimos? Lo hicimos con 2 comunidades, son 2 ejercicios muy puntuales, uno en el Caribe colombiano, en la comunidad de Barú, que está muy cerca de un parque natural, que es el Parque Corales del Rosario, muy cerca de Cartagena, y otro en el Pacífico colombiano, en el municipio de Nuquí, en una comunidad que se llama Triuga, también muy cerca de otro parque natural, que es el Parque Natural Utría. Ahí está, simplemente para que vean el mapita, ahí las zonitas que están con círculos rojos son las áreas protegidas de carácter marino o costero que existen actualmente en el país. Bueno, falta una que acaban de crear hace unos pocos días, que es la primera área marina protegida de arrecifes de profundidad, que también fue un ejercicio que es bien interesante de mirar. Bueno, les voy a contar cuál fue la metodología. Cuando uno quiere hacer valoración, en realidad tiene que tener en cuenta como 3 cosas importantes. La primera es, ¿cuál es el status quo? O sea, ¿cómo estamos en este momento? ¿Cuál es el cambio que se genera con la intervención? Y a qué nivel llegamos después de hacer esa intervención. Entonces, en este caso, como en cualquier ejercicio de valoración, necesitábamos incluir esos 3 elementos. ¿Pero qué hicimos? Para definir el escenario actual, entonces dijimos, vamos a aplicar herramientas participativas. Vamos a hacer un análisis que sea más de tipo cualitativo, donde podamos entender con las comunidades el contexto actual de áreas marinas protegidas.
para entender cuál era el cambio por la creación o la ampliación del sistema de áreas marinas protegidas, hicimos también de forma colectiva un análisis de los costos y beneficios del establecimiento de áreas protegidas y hicimos una explicación de un escenario hipotético que sería el cambio que se daría como resultado de la ampliación de esta red de áreas marinas protegidas. Y por último, para el escenario ex post, es decir, para el escenario en el cual se llegaría después de ese cambio, nos movimos a una herramienta que se llaman los experimentos de elección o los choice experiments, que es una herramienta de valoración basada en ya conceptos individuales. Entonces combinamos algo colectivo para llegar luego a una captura de información a nivel individual. Y así poder combinar, digamos, las diferentes técnicas y entender las diferentes formas en que las comunidades entienden su realidad. Bien, en la primera parte, la aplicación de herramientas participativas, entonces empezamos con una cartografía social, donde quisimos identificar lo que nosotros llamamos las unidades socioecológicas del paisaje. ¿Qué es lo que llamamos una unidad socioecológica del paisaje? Son, primero, unidades reconocidas por las mismas comunidades, no las proponemos nosotros, sino que las proponen ellos, de acuerdo a su relación con el entorno. Son zonas o áreas que son homogéneas en términos de su aspecto externo, homogéneas en términos de que ofrecen un paquete de bienes y servicios, no necesariamente tangibles, y que generan satisfacción o utilidad a la comunidad, pero heterogéneas entre ellas, de tal forma que la comunidad las distingue y las diferencia. En muchos casos coinciden con ecosistemas, pero en otros casos no coinciden necesariamente con ecosistemas. Entonces, el primer paso era identificar esas áreas. Estas fueron las áreas que se identificaron. Entonces, por ejemplo, en Barú, pues se reconoce el bosque, es principalmente bosque seco, manglares, las zonas que generan agua, los pozos son acederos, zonas agrícolas, las zonas pobladas, que se identifican también como una unidad socioecológica, las lagunas, los bajos, o sea, los arrecifes de coral, ahí se atravesó una G, perdón, los sargazos o los pastos marinos, las zonas profundas y playas. Y en el caso de Nuquí, que es una zona en el Pacífico con una mayor precipitación, con unas condiciones muy diferentes, no hay bosque seco, tenemos unos bosques muy húmedos, que ellos incluso diferencian en 3 tipos, Monte Viche, Monte Alzado y Monte Bravo, también hay algo de manglares, hay mucha relación con ríos, zonas agrícolas, centros poblados, lagunas, los riscales, la zona rocosa, partes profundas y playas. Algunas coinciden, otras son diferentes para los dos casos. ¿Y qué hacemos para hacer la valoración? Entonces utilizamos un método que se llama el método de distribución de piedritas, ¿cierto? Que es básicamente, identificamos las diferentes coberturas, hacemos trabajos en grupos, estos eran grupos pequeños de 5 personas, les damos al grupo 100 piedritas, en este caso eran 100 frijolitos, y les decíamos, ustedes tienen que repartir esas 100 piedritas de acuerdo a la importancia que ustedes le ven a cada una de esas coberturas o a cada una de esas unidades socioecológicas, tienen que repartirlas de acuerdo a un consenso que ustedes lleguen como grupo. Entonces ellos hacían ese ejercicio de distribuir las piedritas y nosotros lo que hacíamos era facilitar la discusión para que ellos llegaran a alguna propuesta. Entonces ahí pueden ver cómo se realiza el ejercicio, tratamos de, aunque hacemos talleres grandes, tratamos de hacer uno por cada grupo, hacemos grupos pequeñitos de 4 o 5 personas para fomentar la discusión y la participación de todos los miembros de la comunidad. ¿Cuál es la idea? Que ellos nos digan cuál es la importancia de cada una de esas unidades socioecológicas, y no necesariamente es una importancia monetaria, sino que es la apreciación que ellos le dan a cada una de esas unidades de paisajes de acuerdo a los valores de uso y de no uso, tanto individuales como colectivos, que ellos tienen sobre esas unidades. Entonces, ahí está un ejemplo de cómo funcionaba la tablita. Esto es una cartelera grande ampliada, la ponemos en el piso para que puedan discutir. Un primer ejercicio entonces es cuál es la valoración general que ellos le dan a cada una de esas unidades. Pero luego les decíamos, bueno, ahora vamos a movernos a valoraciones por categorías de uso o categorías de no uso. ¿Por qué? Porque queríamos ver diferencias entre usos directos e indirectos de cosas extractivas,
o no extractivas, pero que generan beneficios directos, y otros asociados a cosas como valores de opción, valores de uso futuro, legado de existencia o valores culturales. De hecho, entonces, las categorías que utilizamos fueron estas. Entonces tenemos agua potable, alimentación, extracción de leña y material de construcción para uso del hogar, no para la venta, para uso del hogar, para satisfacción de sus necesidades. Estas tres en rojo, que sí están generadoras de ingreso, digamos, turismo, por servicios de turismo que provean, pesca o otros productos de origen marino, siempre destinados a la venta. ¿Sí? Estas tres estarían asociadas a generación de ingresos. Y otras cuatro, que no necesariamente implican uso directo, que son recreación y disfrute paisajístico, identidad cultural y espacio de vida, futuras generaciones y protección contra desastres naturales. Entonces, para cada una de esas categorías, el grupo tenía que hacer un ejercicio de distribuirlas y en piedritas para las diferentes unidades socioecológicas del paisaje, de acuerdo a qué tan importante lo veían para ese uso específico. Bien, después de ese ejercicio, que era como una identificación del territorio y las ventajas y desventajas que generan cada una de esas unidades socioecológicas del paisaje, hacíamos una discusión acerca de las áreas marinas protegidas. ¿Qué son áreas marinas protegidas? ¿Cuáles son los objetivos de crear áreas marinas protegidas? ¿Dónde se ubican? ¿Cuál es el área? Les contamos acerca de la idea de generar este subsistema de áreas marinas protegidas en Colombia, que es una iniciativa que está liderando el INVEMAR, que es el otro instituto de investigación, otro de los institutos de investigación en el país, que se dedica a los temas marinos y costeros, y una discusión acerca de cuáles ellos como comunidad veían como ventajas y desventajas de la creación de esas áreas marinas protegidas. Entonces, lo que hacíamos era un ejercicio también ampliado, donde hacíamos una discusión acerca de cuáles veían ellos como las ventajas de crear áreas marinas protegidas, las desventajas de que les crearan áreas marinas protegidas y cómo eso se reflejaba en su bienestar. Esto también es generado por la misma comunidad. Entonces ellos identifican, claro, hay que restringir la pesca, eso probablemente va a reducir los ingresos de los hogares. Se discute mucho que la creación de áreas marinas protegidas y en general de áreas protegidas no involucra a la comunidad cuando se toma la decisión de cómo se va a manejar esa área protegida. Pero también se admiten ventajas, y es que en el futuro se pueden generar beneficios, que los recursos pesqueros se van a mantener en el tiempo, que su territorio se va a valorizar, que la calidad de los recursos ambientales y naturales va a ser mejor y que eventualmente se pueden generar ingresos adicionales por turismo. Esto lo decían ellos de la discusión. Después de esa discusión entramos entonces a identificar cuál sería el escenario de cambio, que es el escenario que queremos valorar, ¿cierto? Y utilizamos los experimentos de elección. Los experimentos de elección es una técnica de valoración económica que sirve para identificar el valor asociado a bienes o servicios que son multiatributos, ¿sí? Entonces, quizá no sea el momento, pero hablemos, por ejemplo, del almuerzo, ¿sí? Entonces uno piensa en el almuerzo, entonces uno dice, ok, mi almuerzo va a ser pescado con arroz y ensalada, ¿cierto? O me dan otra opción, dicen, no, va a ser carne con papas y sin ensalada. O me dicen, no, va a ser simplemente arroz y papas, ¿cierto? Y cada una de esas opciones tiene asociado un precio. Y yo tengo que escoger cuál de los tres es el que quiero, ¿cierto? De acuerdo al precio y de acuerdo al gusto mío, ¿no es cierto? Entonces, probablemente si yo soy amante del pescado, entonces voy a darle más fuerza a este, pero si no me gusta la ensalada, entonces probablemente le doy más fuerza al otro, pero si este vale 25.000 pesos y este vale 20.000 y este solo vale 5.000, pues probablemente eso va a entrar en juego. Entonces es una técnica que se utiliza para valorar esos bienes que llamemos multiatributos. Cada uno de esos, la fuente de proteína, la fuente de carbohidratos y las hortalizas, los vegetales, es lo que llamamos un atributo, ¿sí? Y la cantidad de cada uno de ellos es lo que llamamos los niveles de ese atributo. Entonces aquí lo que hicimos es eso. En últimas, cada persona
se va a enfrentar a una tarjeta que se llama un conjunto de elección, donde se le presentan 3 alternativas. Una es que no pase nada, o sea, lo que llamamos el status quo, y otras son 2 posibles alternativas donde uno combina. Entonces pongo arroz con pescado y ensalada, en otra le pongo carne con papa y sin ensalada, en otra le pongo carne y ensalada, pero no harina, ¿cierto? Y diferentes precios, y la persona tiene que escoger cuál de ellos preferiría. Aquí utilizamos 3 atributos, cada uno con 3 alternativas, entonces se llama un conjunto de elección de 3, y cada individuo se enfrenta a tomar la decisión 5 veces, o sea, 5 tarjetas de esas de elección, tiene que decir de estas 3 prefiero esta, de estas 3 prefiero esta, de estas 3 prefiero esta. Y en todos los casos siempre puede escoger que no pase nada, es decir, escoger el status quo. Bien, ¿cuáles son los atributos que utilizamos? 1, restringir el acceso y el uso de zonas de pesca, que es el principal efecto que queríamos capturar. Obviamente esperamos que en ese caso haya un efecto negativo, es decir, que yo no quiera que me restrinjan mucho mi acceso a las zonas de pesca. Otro, un efecto intertemporal. En el futuro entonces puede haber un efecto en la producción pesquera en las zonas aledañas al área marina protegida. El efecto puede ser positivo o negativo. Entonces, ayer hablábamos un poco de tasas de descuento, entonces yo puedo decir, no me importa porque si no, en el futuro no me importa qué pase, entonces le doy un valor negativo, o yo puedo decir, sí, me importa mucho qué pasa en el futuro, le doy un valor positivo. Y otro atributo que estaba asociado con la forma de capturar monetariamente la disponibilidad a aceptar, que fue una propuesta de decirles, suponga que vamos a generar proyectos productivos compensatorios por el hecho de no estar pescando. Y aquí pues suponemos que el efecto es positivo. Y aquí hicimos un ejercicio que nos dio unos resultados muy interesantes, y es que esos beneficios por efectos, por ingresos productivos, lo dividimos como en 2 subatributos. Uno, el monto del beneficio que recibirían, pero otro, a qué porcentaje de la comunidad le llegarían esos beneficios. ¿Sí? Entonces, para que queríamos ver si la gente prefiere den alto aunque le toque a poquitas personas, o den poquito distribuido entre muchos, ¿cierto? Como tratar de mirar ese efecto también colectivo de las decisiones de las personas. Entonces, en restricciones de pesca teníamos el status quo, no hay ninguna restricción, o se restringe el 50% de los sitios de pesca, o se restringe el 75% de los sitios de pesca. Con respecto a cambios en la pesca futura, entonces el status quo es, si no se hace nada en este momento, entonces en el futuro se va a reducir la pesca actual en un 50%. Puede que hagamos algo y entonces en el futuro se va a mantener la misma disponibilidad que tenemos actualmente, o puede que hagamos algo y en el futuro la disponibilidad sea un 50% mayor de lo que es actualmente. Y con respecto a los ingresos, entonces teníamos 2 valores, pues pasado a dólares son $170 y $280, que son como 300 y 500 mil pesos. Y la cobertura, entonces decíamos, en el status quo pues no hay proyectos productivos, no le llega a nadie, puede llegarle al 10%, al 50% o a toda la población. Entonces la combinación de esos atributos nos da, por ejemplo, dice, pueden haber 500 mil pesos, pero solo le llega al 10% de la comunidad. O pueden haber 300 mil, pero le llega a la mitad de la comunidad. Entonces nos genera diferentes escenarios. En últimas, el conjunto de elección al que se enfrentaban era algo muy parecido a esto. Entonces tengo el status quo que siempre debe aparecer, no hay restricciones, se va a reducir la pesca en el futuro y no hay ningún beneficio por proyectos productivos. Y 2 alternativas adicionales que, como les digo, es una combinación de todos esos niveles que teníamos propuestos, ¿cierto? Bien, ¿cuáles son los resultados que obtuvimos de este análisis? Salieron un paquete de resultados, herramientas del análisis colectivo, herramientas del análisis individual. No los voy a presentar todos, ya estamos con el borde del tiempo, pero quiero mostrarles lo más bonito, o lo que nos parece más interesante para la discusión. Uno de ellos era, acuérdense, la distribución de piedritas, cómo los distribuían en general para las diferentes áreas unidades socioecológicas del paisaje que habíamos identificado. Para el caso de Barú, entonces tenemos estas. En general, entonces la valoración daba algo así como esto. Entonces valoran muy bien manglares, le dan 14 piedritas, a los arrecifes de coral 13 piedritas, a las playas 13 piedritas, a las zonas agrícolas 12, y valoran muy poquito las zonas profundas.
porque están muy alejadas de ellos, porque no tienen acceso, porque su capacidad de pesca no les permite sacar beneficios de esas, entonces solo 5 puntos. Pero acuérdense también que habíamos hablado de que miramos 10 categorías, de leña, agua, beneficios en el futuro, valor cultural, venta por pesca. Todas esas, pues no las voy a presentar todas, pero lo que hice fue, para que nos demos una idea, sacar un promedio de los valores que les dieron a cada una de esas 10 categorías y los puse aquí para confrontarlo. ¿Qué observa uno? Por ejemplo, playa sigue siendo 13 puntos, muy parecido, centros poblados también, manglares sube un poquito a 15, arrecifes de coral también sube un poquito a 15, pero fíjense, por ejemplo, zonas agrícolas que en general le daban 12 puntos, ahora se baja en promedio a 3. ¿Por qué? Porque tienen usos muy específicos, ¿no es cierto? O generan ingresos, o generan comida, pero no generan otras cosas. De hecho, pueden estar más bien dejando de generar otras cosas, mientras que, por ejemplo, manglares obtiene 15 y es porque seguramente está generando muchas cosas en general, ¿cierto? Para el caso de Tribugá, entonces tenemos identificados las unidades socioecológicas de ellos. Otra vez, manglares ocupa un puesto importante, el bosque genera un puesto importante, las zonas agrícolas otra vez las ponen bien, la costa rocosa le ponen muy poquitos puntos, le ponen 2 puntos únicamente. Pero cuando lo miramos del agregado de las categorías pequeñitas, manglares otra vez sube a 18, los ríos cogen mucha fuerza con 16, las zonas agrícolas, fíjense, otra vez bajan a 6, porque ya el uso es muy específico, y en cambio otros ganan puntaje, como por ejemplo la costa rocosa o las playas. Bien. Otro ejercicio que hicimos es, acuérdense, tenemos valor general y luego valoración por cosas específicas. Entonces dijimos, listo, vamos a poner en este eje los valores que le daban en general y en este los valores específicos. Entonces, por ejemplo, uso para turismo. Y lo que hicimos fue generar 4 cuadrantes. En este cuadrante quiere decir que un ecosistema, una unidad socioecológica del paisaje tiene mucho valor tanto en términos generales como en la evaluación particular que estamos haciendo. Si estamos acá, tiene poco valor en ambas, si estamos acá, es muy importante para ese uso específico, pero muy poco importante en general, y lo contrario pasaría acá, ¿cierto? Entonces hicimos eso, entonces aquí por ejemplo, alimentación para el hogar, entonces manglares, arrecifes de coral son importantes tanto en general como en la generación de alimentos para el hogar. Zonas profundas son poco importantes para ambos, pero fíjense, por ejemplo, las playas en general tienen mucho beneficio, seguramente por la generación de ingresos por turismo, pero para alimentación para el hogar por extracción directa, pues tienen muy poco valor, ¿cierto? Protección contra desastres naturales, otra vez manglares, lo veíamos en 2 presentaciones anteriores, la importancia de los manglares en el tema de protección costera, ¿cierto? Los riscales y morros también. Pero algo muy interesante que queremos siempre poner a la discusión de todo mundo es, habíamos hecho una que le decíamos valoraciones futuras, ¿cierto? Es decir, qué valor le dan para el uso en el futuro a esas unidades socioecológicas. Y entonces pusimos aquí la valoración general, aquí la valoración en el futuro. Y yo dije, bueno, si ponemos una línea de 45 grados, esto nos podría servir para aproximarnos a las tasas de descuento del valor intertemporal que se le da a cada uno de los recursos, ¿cierto? Entonces, cosas que estén por debajo de la línea de 45 tienen más valor en el presente que en el futuro, entonces tienen una tasa de descuento positiva, pero cosas que estén por encima de la línea de 45 tienen más valor en el futuro que en el presente. Entonces uno podría decir, ahí estamos pensando en tasas de descuento negativas, ¿cierto? Por la conservación de esos recursos. La gente prefiere dejar de consumir hoy para garantizar que estén disponibles en el futuro. Y si están sobre la línea de 45, pues estaríamos hablando de unidades socioecológicas con tasa de descuento 0, ¿cierto? Bien. En el Choice Experiment, en el experimento de elección, acuérdense que teníamos varios atributos, entonces miramos la importancia de cada uno de sus atributos. La restricción en zonas de pesca, el 58% consideran que es muy importante. Las posibilidades futuras de pesca, fíjense que coge más fuerza, entonces para ellos empieza a ser más importante el impacto futuro que el impacto de restricciones actuales de pesca. Proyectos productivos obviamente es importante porque es una fuente de generación de ingresos
presente, ¿cierto?, para resolver el problema de la restricción en el uso de las zonas, pero algo muy interesante es que el valor del ingreso en realidad no era tan importante, mientras que sí la cobertura de los proyectos. Entonces hay un valor cultural muy importante, porque la gente dice, preferimos que nos den poquito, pero que sirva a muchas personas dentro de la comunidad. No queremos que el 10% de la comunidad sea beneficiada con mucho dinero o poquito, sino más bien que sea distribuido de forma equitativa entre la comunidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos sale de ahí? Como les decía, prefieren mayor cobertura, ¿cierto? Eso lo observamos en todos los casos en los cuales se presentó el ejercicio. Y había cierta compensación, digamos, con el hecho de que preferían ingresos menores, pero siempre y cuando la cobertura fuera mayor. Finalmente, hicimos un modelo econométrico, un análisis paramétrico, un modelo que se llama el logit multinomial, donde la variable dependiente es un 1 o un 0 dependiendo de la decisión que cada uno tomaba, ¿cierto? Si entre las tres alternativas yo elegía la B, entonces a esa le pongo un 1, a las otras dos le pongo un 0, pero como tengo varias alternativas, entonces es multinomial. Y en las variables independientes, pues los atributos en los niveles que definimos. Ahí está la regresión, las estrellitas simplemente me dice que dio un buen ajuste. En realidad teníamos 41 observaciones en el sentido que eran dos comunidades muy pequeñas, entonces en cada una teníamos 20 personas, pero no son 41 datos la regresión, sino que en realidad como cada persona se le presentaron 5 escenarios de valoración con 3 alternativas, entonces en realidad teníamos 15 observaciones con cada persona, entonces en realidad tenemos 15 por 41 observaciones, ¿cierto? Bien. ¿Cómo se interpretan esos resultados? Entonces decíamos, bueno, algo que fue muy importante es, ya lo dijimos, la restricción en zonas habituales de pesca efectivamente da un signo negativo, o sea, se percibe como una pérdida de utilidad tener que restringir el acceso a la pesca, pero fíjense que algo muy interesante es que las posibilidades de pesca futura dan un valor positivo y un valor muy grande comparado con el otro. Es decir, la gente está dispuesta a sacrificar consumo presente por consumo futuro, ¿cierto? Y valoran efectivamente de una forma positiva la conservación y la posibilidad de tener pesca en el futuro. Entonces, uniendo esos valores, nos da que acuérdense que teníamos dos niveles, si las condiciones de pesca se mejoran a un nivel medio, la gente estaría dispuesta a aceptar proyectos por $91, pero si lo que hacemos es que se mejora mucho la pesca como resultado del ejercicio, entonces estamos hablando de que la disponibilidad sube a $105, ¿sí? Y fíjense que el ejercicio no me orienta a decir, entonces tengo que conseguirme $105 para pagarlo, o cuando uno hace un análisis contingente y da que el valor son $20, no quiere decir que ahora le va a cobrar a todo mundo $20, no. Porque lo que queremos es que esto nos dé una señal acerca de la importancia relativa de los ecosistemas para la sociedad expresado monetariamente. ¿Por qué expresado monetariamente? Porque es la forma más sencilla, todos sabemos que es $1, entonces lo podemos interpretar rápidamente, ¿cierto? Esa es la única razón de convertirlo a pesos, lo podíamos poner en cualquier otro medio, en pececitos, en piedritas, en libras de frijol, en cualquier unidad de pago, pero simplemente monetizarlo es una forma de que todos lo entendamos, ¿cierto? Esos $105 en última me está reflejando la disponibilidad a aceptar, pero también está reflejando el valor que para las comunidades implica poder tener acceso a esas áreas y obtener los beneficios que le generan tanto de uso como de no uso. Entonces, efectivamente, una utilidad positiva frente a la posibilidad de disfrutar en el futuro, ¿cierto? Es muy importante para la comunidad, algo que, digamos, es muy relevante poner sobre la mesa para la discusión. Las fuentes alternas de ingresos generan impacto positivo, pero como les digo, el tema de la distribución está mejor valorado que el monto que podrían recibir, ¿cierto? Y obviamente pues identifica que hay un efecto negativo por restricciones en la pesca actual. Para terminar, entonces, ¿cuál era nuestra discusión? Queríamos generar esa metodología que nos permitiera aproximarnos a esas dimensiones de valor
a esas dimensiones de importancia, no tiene que ser económica, el otro eran frijolitos, pero una dimensión de importancia que se le dan a los ecosistemas. Eso nos permitió identificar lo que ellos llaman, lo que nosotros llamamos unidades socioecológicas del paisaje, pero lo que ellos identifican como sus unidades de uso en el territorio, ¿cierto? Se analizaron las ventajas y desventajas de la creación de áreas marinas protegidas. Vimos esa disposición de la gente a renunciar al uso presente de los recursos mientras tengan ese concepto de que en el futuro se va a mejorar y que además pues, se va a generar algún mecanismo de compensación, digámoslo así, ¿cierto? Es muy importante y a veces uno no lo piensa y a veces uno digamos, muchas veces los oficiales o los funcionarios piensan que el pescador es malo porque está pescando, ¿cierto? Y va con la señal de que tenemos que sacar a los pescadores porque están pescando y ya, pero en realidad los pescadores son los más interesados en la conservación porque ellos viven de eso, ¿cierto? Nosotros podemos seguir aquí viviendo en la ciudad y si hay más o menos manglares, digamos, nos duele, pero no quiere decir que dejemos de vivir. Ellos sí dejan de vivir si se acaban los manglares, ¿cierto? Vimos el tema de la cobertura, entonces ese creo que es un tema importante para la discusión. Bueno, esto ya lo mencioné, ¿cierto? Entonces hay algunos atributos que tienen relación de sustitución, otros atributos que tienen relación de complementariedad. Creo que esto se vuelve una herramienta clave para entender las percepciones de las comunidades costeras cuando se enfrentan a estos escenarios, por ejemplo, de restricción. Hicimos todo el ejercicio porque queríamos, y lo miramos en las dos comunidades para mirar que se generaba, que sí estaba diseñado para que hubiera entendimiento de la herramienta, y creo que en eso nos fue bien, ¿cierto? La gente discutía y la discusión era muy interesante acerca de esas combinaciones y cómo ellos estaban dispuestos a trabajar esas combinaciones. Y mi mensaje final es que yo creo que si es evidente, si es claro y si es una herramienta disponible, estar dispuestos a conciliar esos diferentes enfoques y en últimas el reto es generar herramientas para la toma de decisiones, ¿cierto? Y herramientas para la toma de decisiones de la conservación, pero también es ser muy conscientes de que la conservación no implica frenar el desarrollo o eliminar las posibilidades de desarrollo. Una conservación puede, y más que puede, debe ir acompañada de unas condiciones de desarrollo de la sociedad, tanto en términos de bienestar presentes como futuros. Bien, muchas gracias.